Hola a todos y bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en este nuevo espacio donde exploraremos a fondo el fascinante mundo del perfil hologenético. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios, tutoriales o vídeos de este canal. Aquí profundizaremos en cada uno de los aspectos clave de este poderoso sistema de autoconocimiento. Hoy te introduciremos a los 5 puntos más reveladores sobre el perfil hologenético. ¿Qué es el perfil hologenético y cómo puede ayudarte a encontrar tu propósito? Descubre las 3 capas de conciencia que transformarán tu vida. La importancia de las claves genéticas y su papel en tu camino hacia la prosperidad. Cómo este perfil te guiará en la armonización de tus relaciones y en el éxito material. Y por último, el impacto que tienen tus pensamientos y emociones en tu ADN, respaldado por la ciencia. Te garantizo que este conocimiento te abrirá nuevas perspectivas y te ayudará a desbloquear tu máximo potencial. No olvides que, por cada like, YouTube permitirá que esta información llegue a más personas, así que dale un me gusta si encuentras útil este contenido. Además, contamos con tus comentarios para seguir creciendo y compartiendo juntos. Introducción al perfil hologenético. Este vídeo te invita a sumergirte en la contemplación de las 3 secuencias que conforman el perfil hologenético de cada persona. Este es el camino dorado hacia tu prosperidad. Está compuesto por 11 pasos secuenciales que abordan aspectos clave de tu carta Rabe, donde cada paso implica la vivencia práctica de una clave genética específica. Nos alegra que hayas decidido profundizar en un tema tan complejo. A pesar de las similitudes, el perfil hologenético se diferencia del análisis clásico de la carta Rabe. Está basado en las enseñanzas de Richard Rad sobre las claves genéticas, adaptadas para un experimento práctico. La teoría de las claves genéticas emplea un enfoque cualitativamente distinto. Te ofrece una comprensión más profunda de la energía de cada hexagrama, puerta, y revela su esencia desde la perspectiva de aspectos conductuales específicos manifestados en diferentes frecuencias. Desde el punto de vista de las claves genéticas, todo nuestro mundo, así como sus aspectos individuales, representan 3 capas de conciencia por las que viaja nuestra conciencia. Cada capa tiene su propio mecanismo de funcionamiento, su propósito y su frecuencia vibratoria. Los nombres de estas capas son sombra, don y siddhi. El trabajo constante con las frecuencias bajas, sombras, y su transformación en vibraciones energéticas más elevadas, dones, te ayudará a alcanzar un nuevo nivel de comprensión y aceptación de tu esencia. Desbloquear tus talentos te hará más relajado y al mismo tiempo, más eficaz, guiándote sutilmente hacia tu verdadero papel en el flujo de la vida. Te espera un trabajo desafiante pero muy interesante de transformación de tu conciencia y mejora de la calidad de tu vida. Esto implica un avance paso a paso de una esfera a otra y la profundización de cada esfera con técnicas especiales. A lo largo de este camino, te apoyaremos y compartiremos contigo nuestra experiencia de inmersión profunda en cada una de estas secuencias. Richard Rad es un filósofo, escritor y uno de los primeros discípulos de Ra Uru. Es el autor de las enseñanzas sobre las claves genéticas y el creador del concepto del perfil hologenético. Gracias a una herencia recibida, Richard tuvo la oportunidad de emprender un viaje de 20 años por el mundo en busca de la verdad y el propósito. En 2002, comenzó a escribir sobre las claves genéticas, una obra que le llevó 7 años completos. Actualmente, Richard vive en el condado de Devon, Inglaterra. Sigue aprendiendo y transmitiendo a otros la profundidad del mensaje contenido en las claves genéticas. En 2019, Richard Rad fue incluido en la lista de los 100 líderes espirituales más influyentes de la actualidad, según la prestigiosa revista londinense Watkins Book Magazine. ¿Qué es el perfil hologenético? El perfil hologenético es una cadena de 11 esferas,
divididas en 3 secuencias y conectadas entre sí por senderos. Cada esfera contiene una clave genética de tu carta Rave, activada por un cuerpo celeste específico. Al estudiar detenidamente estas secuencias, podrás encontrar respuestas a 3 de las preguntas más importantes en la vida de cada persona. ¿Cuál es mi propósito y cómo puedo realizarlo? ¿Cómo encontrar armonía en mis relaciones con las personas cercanas? ¿Cómo alcanzar el éxito y la prosperidad en el mundo material? Las esferas siguen un orden específico, conectadas entre sí mediante senderos. La energía de la clave genética en cada esfera activa un área concreta de tu vida. La línea de la clave genética, el número después del punto, especifica el mecanismo, papel o método que te ayudará a cambiar la energía a una frecuencia vibratoria más alta. Los senderos permiten el tránsito a la siguiente esfera utilizando la energía de la anterior. Describen las acciones que debes realizar al contemplar las claves genéticas en estas esferas o las situaciones que experimentarás durante la transición entre esferas. Al comenzar a trabajar en la primera secuencia, darás el primer paso hacia cambios positivos en tu vida. Esta intención expresada atraerá a las personas adecuadas a tu vida, te proporcionará las lecciones necesarias y mantendrá la dinámica adecuada para el aprendizaje y el crecimiento. Secuencia de activación. Relación contigo mismo. Aquí comienza tu camino hacia el autodescubrimiento y la transformación positiva de tu vida. Las 4 esferas de la secuencia de activación están llenas de las energías de las claves genéticas que forman tu cruz de encarnación. Estos dones primarios reflejan tu propósito principal y dirección en la vida. Te guiarán para entender por qué has venido a este mundo. Te mostrarán el camino para el desarrollo más efectivo de tu personalidad y te ayudarán a alcanzar la estabilidad interna. A medida que avances a través de cada esfera, crecerá tu sentido de confianza en ti mismo y en la validez de los cambios que están ocurriendo. La calidad del trabajo realizado en esta etapa influirá en los resultados de las demás secuencias que seguirás. Secuencia de Venus. Relaciones con las personas cercanas. La secuencia de Venus se enfoca en la armonización de las relaciones personales a través de la apertura del corazón. Utilizando herramientas como la observación, la permisividad y la aceptación, comenzarás a reconocer patrones emocionales, bloqueos y miedos ocultos en lo más profundo de tu inconsciente. Trabajar con la secuencia de Venus te ayudará a sacar a la superficie traumas infantiles y resentimientos olvidados. Podrás examinarlos, sanarlos y transformarlos en cualidades personales fuertes. Las viejas heridas dejarán de interferir en tu vida, y tus relaciones con las personas cercanas mejorarán significativamente. Se descubrirán nuevas oportunidades para una interacción más armoniosa con tu familia. Secuencia de la perla. Relaciones con el mundo material. La secuencia de la perla te ayudará a entender cómo interactuar adecuadamente con el mundo de los valores materiales. La necesidad innata a través de la cual sentimos nuestro propio valor es el deseo de servir a la sociedad y al mundo en general. Mantenerse de manera constante en este rol te conducirá al camino de la prosperidad en el ámbito material. Serás recompensado automáticamente con éxito financiero. Al trabajar con esta secuencia, atraerás a personas afines y aliados dispuestos a colaborar de manera efectiva. Sentirás que el mundo entero está dispuesto a apoyarte en tu camino. Ahora vamos a explicar los términos más utilizados y sus significados en este contexto. Secuencia. Una cadena de varias esferas conectadas entre sí en un orden específico. En la estructura de nuestro ADN se oculta un código único que es la clave para que cada persona realice su propósito. Las secuencias del perfil hologenético permiten descifrar y explicar este código en el lenguaje de las claves genéticas. La esfera. Una esfera está formada por la conexión entre un planeta, cuerpo celeste, y una clave genética,
que está activada por ese cuerpo celeste en tu carta. Representa un aspecto específico de tu vida o actividad, expresado a través del prisma de las claves genéticas y las líneas. El sendero es la etapa a través de la cual se realiza el movimiento secuencial entre las esferas. Este movimiento lleva a desbloquear frecuencias altas, dones, o a bloquear frecuencias bajas, sombras, en las claves genéticas de dos esferas adyacentes. Clave genética. Uno de los 64 elementos mediante los cuales se programa en el sistema genético humano el complejo algoritmo para la realización de funciones superiores del sistema nervioso. A nivel de interacción de energías en las redes neuronales de nuestro sistema nervioso, las claves genéticas forman todo el espectro del trabajo de la conciencia y el inconsciente del ser humano. Línea de la clave genética. Cada clave genética en tu perfil hologenético tiene una característica especial que está definida por su línea, número después del punto. La línea especifica tu rol en el proceso de contemplación, muestra la etapa de desarrollo de la clave misma o el formato de manifestación de su energía en situaciones específicas de la vida. La frecuencia es la calidad y nivel de vibración de la energía de una clave genética. Cada frecuencia se caracteriza por un patrón específico de comportamiento o percepción del entorno. A través del proceso de contemplación de las claves genéticas, se puede elevar la frecuencia de su vibración. La energía de la clave puede manifestarse en 3 frecuencias: sombra, don y siddhi. La sombra es la frecuencia de sufrimiento y miedos inconscientes del ser humano. La frecuencia de la sombra refleja una parte primitiva de la conciencia humana, centrada exclusivamente en la supervivencia. El patrón sombrío lleva a la persona a seguir patrones y a adoptar el papel de víctima. La influencia de la sombra también afecta negativamente al estado del cuerpo físico. Es el nivel normal, funcional, de frecuencias energéticas que emite el aura de una persona con el corazón abierto. El don refleja el funcionamiento adecuado de tu sistema nervioso. Una alta frecuencia hace que la estructura de tu psique sea íntegra y armoniosa. Siddhi. La palabra siddhi en sánscrito significa don divino. Es el nivel de frecuencias de la máxima realización divina de tu genialidad. Es el arquetipo de la energía de la clave genética. Se caracteriza por la transformación de todas las frecuencias sombrías no solo a nivel personal, sino también colectivo. Socios de programación. Son claves genéticas que amplifican mutuamente la frecuencia de cada una. Si la energía de una clave genética se manifiesta en la frecuencia del don, amplifica el don de su socio programático. El mismo principio de interacción ocurre en las frecuencias bajas. El perfil hologenético está compuesto por 11 esferas, conectadas en 3 secuencias únicas que forman tu camino dorado. Al trabajar cada esfera paso a paso utilizando técnicas especiales, podrás equilibrar tu vida, alcanzar la armonía en tus relaciones con los seres queridos y aumentar tu eficacia personal. Secuencia de activación. Secuencia de Venus. Secuencia de la perla. Mecanismo de funcionamiento de las claves genéticas desde la perspectiva científica. ¿Cómo funcionan las claves genéticas? Cada secuencia del perfil hologenético es como una contraseña multifacética, cuya descodificación tiene un valor práctico. Richard Rad sostiene que al trabajar conscientemente con las claves genéticas, tu vida experimentará cambios radicales, ya que una secuencia genética específica se activará físicamente dentro de ti. Pero, ¿cómo funciona este mecanismo en la práctica y qué opinan los científicos al respecto? Los avances recientes en neurofísica sugieren que la influencia energética de nuestros pensamientos puede afectar nuestra fisiología interna. La forma en que percibimos y reaccionamos al mundo genera señales en nuestro ADN que se transmiten a nuestras células. La evidencia microbiológica muestra que nuestros pensamientos tienen un impacto significativo en la estructura de nuestro ADN,
afectando nuestra salud física y emocional. Recientemente, se ha producido un avance significativo en el ámbito científico. Una nueva paradigma en neurofísica ahora permite la posibilidad de que los pensamientos humanos ejerzan un impacto energético sobre la fisiología interna. La forma en que percibimos y respondemos al mundo que nos rodea genera una señal en nuestro ADN, que luego se transmite de vuelta a nuestras células. Se han obtenido pruebas microbiológicas que demuestran que nuestros pensamientos influyen enormemente en los cambios físicos y químicos dentro de la estructura de la molécula de ADN. Cualquier alteración en el código fundamental inicia una reestructuración en todo nuestro organismo. Los científicos han llegado a la sorprendente conclusión de que el ADN percibe el habla y los pensamientos humanos. Cada palabra pronunciada se convierte en un programa genético en forma de ondas, capaz de transformar significativamente nuestra vida. Las moléculas de ADN reciben información acústica cuando hablamos o escuchamos a otros, y también perciben información visual cuando leemos o miramos algo en silencio. Investigaciones realizadas en la Universidad Médica de Chicago han revelado que aproximadamente 1000 genes diferentes cambian cuando una persona modifica su estatus social. Todo en tu vida, desde la comida que consumes hasta las personas con las que convives, modela tu cuerpo y tu estado a través de tu actitud hacia cada aspecto específico. Esta actitud define la naturaleza de las señales electromagnéticas que llegan a tu ADN. El proceso de programación del ADN mediante el cambio en la actitud hacia un problema es la base del conocido efecto placebo, y también es fundamental en una rama importante de la genética conocida como epigenética. Así, nuestros genes no solo gestionan nuestro comportamiento y carácter. En gran medida, determinan todo el guión de nuestra vida. Y no solo la nuestra. Los cambios en las moléculas de ADN, ya sea por estrés o por emociones positivas, pueden realmente fijarse en nuestro genoma y, de este modo, transmitirse a las generaciones futuras. Lo que antes era solo una teoría ahora se correlaciona con la ciencia oficial, y esto tiene un enorme significado para todos nosotros. Nuestro ADN está lleno de un potencial queláser que puede desbloquearse mediante un cambio en nuestro enfoque hacia la vida. De manera similar, los claves genéticas funcionan siguiendo un esquema análogo. Ayudan a determinar el tipo de señales que se envían a tu ADN, especificando en qué áreas de tu vida tienen impacto. Además, proporcionan información sobre cómo ajustar estas señales para revelar tus mejores cualidades y transformar tu vida para mejor. Los 3 espectros de frecuencia de vibración energética de los claves genéticas. Los 64 claves genéticas representan una especie de I Ching genético, un libro que se comunica con tu ADN. Esta interpretación original de los códigos fundamentales del universo ofrece un enfoque consciente para desbloquear todo el potencial inherente en nosotros. Cada clave genética lleva una energía específica que alimenta tus habilidades individuales y talentos, e influye en tus relaciones tribales o colectivas. Estas energías guían el escenario de tu evolución personal, y su espectro de frecuencias permite evaluar tu nivel de conciencia y potencial para el crecimiento. Las claves genéticas afectan en gran medida nuestro comportamiento a través de miedos inconscientes heredados de nuestros ancestros. Estos miedos primitivos están tan profundamente arraigados en nuestro ADN que enfrentarles requiere gran valentía. Al recibir y reflexionar sobre esta información, comenzarás a transformarte paso a paso mediante la química de tus pensamientos. Cuanto más te entregues a este proceso, mayores serán los cambios en tu vida. Trabajar en ti mismo implica que el lenguaje simbólico de las claves genéticas reprogramará tu pensamiento. Este pensamiento, a su vez, mejorará la interacción de tus energías internas con tu ADN. Sin embargo, es importante recordar que el éxito en el paso por las 3 secuencias depende en gran medida de la fuerza de tu intención y del tiempo que estés dispuesto a dedicar a este trabajo. Pongamos un ejemplo. Descripción en diseño humano.
Puerta 1 de la creatividad. Esta energía nutre el impulso creativo en las personas. Facilita la creación de lo nuevo y aporta frescura a la vida, sin preocuparse necesariamente por su valor práctico. Descripción en el formato de la clave genética. Puertas de la creatividad. Esta energía activa el potencial creativo dentro de cada individuo. Permite la generación de ideas innovadoras y la incorporación de frescura en la vida cotidiana, enfocándose en la expresión creativa más que en la utilidad práctica. La clave genética 1 tiene el Siddhi de la belleza. La fuerza de la energía creativa, expresada como una forma de arte perfecto. La clave genética 1 tiene el don de la creatividad. El impulso de llenar la vida de frescura a través de la expresión creativa o única de uno mismo. Y la sombra de la entropía. Falta de la adecuada inspiración que distorsiona o limita la creatividad. La sombra. Frecuencia baja de vibración energética de la clave genética. Es el rango más bajo de frecuencias de la clave genética. Es un nivel de sufrimiento y miedos inconscientes del ser humano. La frecuencia de la sombra refleja una parte primitiva de la conciencia humana, cuyo enfoque está dirigido exclusivamente a la supervivencia. Se manifiesta como una sensación de dependencia de fuerzas externas e impone comportamientos repetitivos. Las frecuencias bajas generan el patrón de la sombra, que hace que una persona actúe como si fuera una víctima. La rutina diaria y la falsa apariencia de falta de alternativas consolidan el estado de la sombra, convenciendo a la persona de que no hay otra opción y que estos estados opresivos son la norma de la vida. Identificándose con sus problemas y sufrimientos, la persona pierde la capacidad de desarrollarse. Está ocupada con otra cosa. Su principal tarea es sobrevivir, pelear, lamentarse, juzgar, quejarse. Estos son solo algunos de los comportamientos creados por la mente para evitar enfrentar el miedo, para escapar de él. La sombra crea estados de energía y ánimo de baja calidad, haciendo que la vida sea monótona, sin interés y sin alegría. La influencia de la sombra también afecta negativamente al estado físico. Permanecer en este campo durante mucho tiempo crea un terreno fértil para diversas enfermedades y el envejecimiento prematuro. Como primer paso en la transformación, la sombra es necesaria para que la persona encuentre en sí misma la fuerza para asumir la responsabilidad de su vida y trate de ver sus manifestaciones negativas desde una perspectiva externa. Solo al reconocer y liberarse de ellas, podrá realizar su potencial creativo. El trabajo secuencial con las frecuencias bajas y su transformación en vibraciones más altas lleva a la persona a un nuevo nivel de comprensión y aceptación de su esencia. Cuanto más altas sean las vibraciones de tus claves genéticas, más fuerte será tu deseo de utilizar tus talentos y tu fuerza para servir a los valores colectivos. Dependiendo de las características individuales de tu mecánica energética, los patrones de sombra pueden manifestarse de dos formas. Forma represiva de la sombra, introvertida, dirigida hacia el interior. Las sombras represivas generan en la percepción del mundo del individuo pesimismo, depresión, colapso mental, desilusión con uno mismo o con la vida, rechazo a su propia fuerza, negación de la posibilidad de alcanzar el éxito y los objetivos establecidos, así como otros signos de conciencia reprimida. Forma reactiva de la sombra, extrovertida, dirigida hacia el mundo exterior. Las sombras reactivas dotan al carácter de la persona con cualidades como egoísmo, agresividad, conflictividad, crueldad, inclinación hacia comportamientos inmorales, y otras formas de expresión de sus complejos y miedos hacia el mundo exterior. El don de la clave genética. Alta frecuencia de vibración energética. El don no es tanto una alta frecuencia, sino una frecuencia correcta, normal, operativa, de las energías que circulan en tu cuerpo. El don refleja el funcionamiento adecuado de tu sistema nervioso.
Las altas frecuencias armonizan la actividad de los neurotransmisores y hacen que la estructura de tu psique sea íntegra y armoniosa. La frecuencia del don abre un campo más amplio, donde hay espacio para reconocer otros dones y desarrollar la compasión hacia quienes aún portan patrones de sombra. Es un nivel elevado de frecuencias energéticas que emite la aura de una persona con el corazón abierto. Al trabajar conscientemente con la sombra, se libera una gran cantidad de energía que estaba oculta dentro de ti. Esto se manifiesta en forma de impulsos creativos y revelaciones a nivel mental, aumento del tono vital en el plano físico, y un buen estado de ánimo y elevación emocional en el nivel de los sentimientos. En la frecuencia del don, ya no te identificas como víctima de las circunstancias externas. La transición a este nivel de frecuencia se caracteriza por la aceptación total de la responsabilidad por tu situación y la ausencia de deseos de culpar a otras personas o a las circunstancias externas por tus fracasos. El nivel del don también es un terreno fértil para el trabajo interno. Tu tarea aquí es desarrollar las cualidades emergentes y fomentar su máximo florecimiento a través de la expresión en el mundo exterior. Cuanto más aumentan las vibraciones de nuestras claves genéticas, y con ellas las vibraciones de nuestro ADN, más se manifiesta nuestro deseo de usar nuestro talento y nuestra fuerza para servir a los valores colectivos. Si tu determinación es fuerte, dar un paso hacia lo nuevo no será tan difícil. Aunque, en realidad, puede que no haya ningún paso que dar. El estado de altas vibraciones puede llegar por sí mismo si está destinado a ti despertar tus dones a través de la espera. Cuando la frecuencia del don alcanza su máximo, se crea un nuevo potencial para la transformación y para alcanzar un nivel completamente nuevo de conciencia. El estado de Siddhi. En la frecuencia de los dones, el perdón hacia uno mismo lleva a una apertura gradual del corazón, y ocurre una explosión de energía creativa en todo el ser de la persona. El Siddhi es el arquetipo divino de la energía de la clave genética. Los Siddhis representan la frecuencia máxima posible, extremadamente poderosa, y al mismo tiempo accesible para la comprensión humana. La palabra Siddhi, en sánscrito significa don divino. Este es el nivel de frecuencias de la máxima, divina realización de tu genialidad. El estado de Siddhi se caracteriza por la transformación de todas las frecuencias de sombra en luz, no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Metafóricamente, este nivel de frecuencia corresponde al arquetipo divino de la energía de cada clave genética. Siendo parte del mismo creador, las energías de este orden están ubicadas más allá del espacio y el tiempo. Los Siddhis se describen en un lenguaje arquetípico. Todo lo que comprendas en el texto de hoy puede llevarte a una interpretación completamente nueva al día siguiente. Cada una de las 64 claves genéticas, en este sentido, cuenta una leyenda extraordinaria y lleva consigo una expresión específica de la encarnación divina. Richard Rad a menudo repite que esta frecuencia corresponde a nuestra completa realización espiritual en este mundo. Esta es nuestra verdadera naturaleza y el objetivo final del viaje por el camino dorado. Si serás capaz de sentirte y realizarte en este plano misterioso depende únicamente de ti y de tu intención. Los Siddhis en el contexto de las claves genéticas no deben confundirse con su interpretación en otras tradiciones místicas. Aquí, los Siddhis no son un obstáculo en el camino hacia la realización, sino que representan la expresión y esencia misma de la realización. Los socios de programación de las claves genéticas. Cada clave genética tiene su propio socio de programación. En la mandala de Rabe, esto se manifiesta como dos hexagramas situados uno frente al otro. Las energías de los socios de programación están interrelacionadas en función de la dependencia mutua de sus frecuencias. Si la frecuencia de vibración de una clave genética baja al nivel de sombra, esto automáticamente reducirá la frecuencia de vibración de su socio de programación. De manera inversa, al elevar la frecuencia de vibración de una clave genética al nivel de don,
También elevarás automáticamente el nivel de frecuencia de vibración del segundo clave en esta asociación. Este conocimiento puede ser muy útil al trabajar con claves genéticas. Si te resulta difícil desenredar una sombra particularmente desafiante, intenta enfocarte en su socio de programación. A veces, una simple mirada a esta área puede resolver la situación. Comprendiendo el mecanismo de las claves genéticas que son socios de programación, puedes potenciar tus talentos y habilidades al manifestar conscientemente los aspectos positivos de tu carácter y mantener el enfoque en la manifestación de frecuencias altas. Además, puedes minimizar el riesgo de que las sombras de los socios de programación entren en un ciclo destructivo para tu vida, o extraer una cualidad de la sombra mediante el uso de otra. Una vez que se manifieste el don de una clave genética en tal asociación, verás claramente cuál es la verdadera esencia de las altas vibraciones de su socio de programación. Comenzarás a moverte hacia ello. De inmediato. Sin preocuparte por los resultados o las consecuencias. Ya no necesitarás instrucciones. La energía comenzará a guiarte hacia la realización de cada esfera conectada a la siguiente a través del socio de programación. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las claves genéticas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerda que, con cada like y comentario, YouTube compartirá esta información con más personas, ayudando a expandir este conocimiento. Nos vemos en el siguiente vídeo y sigue explorando el potencial de tu diseño humano.